Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Battleworld número 1 del 2025 con guión de Christos Gage y arte de Mark Cousteau. Espero que les guste. La historia comienza con Hank Pym, el Ant-Man original de la línea temporal actual, quien nos cuenta: sabía que algo andaba mal cuando las hormigas me despertaron. Mi hogar y mis laboratorios son subatómicos. Me va bien con mis patentes, pero el mercado inmobiliario, especialmente en el área de Nueva York, es escandaloso. A esa escala, nada parecía fuera de lugar, pero en mis comunicaciones, las hormigas se estaban volviendo locas. Sin ofender, mi hija siempre me grita cuando digo esa palabra. Pensarías que un tipo con trastorno bipolar sabría mejor. De todas formas, las hormigas son bastante imperturbables. Incluso las amenazas a las que están acostumbradas, lluvia, depredadores, pies, no las inmutan. Así que supe que esto era algo inusual. Ahí vemos a Hank recuperar su tamaño normal delante de Luke Cage, en su versión original, de Hero for Hire, quien reacciona con su clásico Sweet Christmas, Dulce Navidad. Hank continúa con su relato. Lo era. Aumenté mi tamaño para descubrir que Manhattan se había convertido en un mosaico de diferentes periodos de tiempo. Un Zeppelin de la era Hindenburg casi chocó contra un super rascacielos. Un soldado de permiso de la Segunda Guerra Mundial recibió una bofetada de su novia por mirar a una hippie con minifalda. Mis gafas me permiten ver a través de los ojos de varios insectos voladores. Decidí obtener una visión más amplia. Eso confirmó que esto no era solo un fenómeno localizado, o, en términos sencillos, estábamos en graves problemas. Luego, mientras vemos imágenes de varios lugares y eras en el tiempo, escuchamos una voz que dice: ustedes provienen de diferentes líneas temporales, pero pronto solo quedará una. Maten a sus enemigos, demuestren su valía, y todo lo que deseen será suyo en el mundo por venir. Fracasen y dejarán de existir. Pueden comenzar. Mientras que, en el centro de todo, se ve un planeta Tierra que más parece una pelota de fútbol hecha con harapos cosidos entre sí. Pero cada porción de ella es un mundo distinto, de un tiempo distinto. A su alrededor, emergen escenas que se superponen como pedazos de realidad. Dinosaurios y bosques prehistóricos, ciudades góticas y victorianas, urbes modernas, criaturas colosales de aspecto monstruoso y desiertos helados. Hank se dirige a Luke Cage y le dice que es una alegría verlo ahí, pero Luke no lo reconoce. Carol Danvers, en su traje de Warbird de 1998, aparece volando y reconoce a Hank, pero se sorprende de ver que está envejecido. Él le responde que lo sabe, ya que de donde viene, ella no ha usado ese traje en muchísimos años. Spider-Man llega de repente y le confiesa a Ant-Man que no estaba seguro de que era él, pero luego recordó la extraña voz hablando sobre las líneas temporales. Hank coloca una mano sobre el hombro del joven héroe y le pregunta cuánto tiempo lleva haciendo eso. Spider-Man responde que ya han pasado un par de meses desde que comenzó. Este es el Spider-Man original, de 1963. En ese momento, una figura alada desciende velozmente. Janet Van Dyne, Wasp, con lágrimas de emoción al ver que Hank está vivo. Está de más decir que esta es una versión alterna de la Wasp que todos conocemos, y esta es su primera aparición en los cómics de Marvel. Él, con voz grave, reconoce que su encuentro confirma que proviene de diferentes líneas temporales, ya que parece que en el mundo de ella, él está muerto. Janet lo abraza con fuerza y le confiesa que todavía está tratando de asimilar todo lo relacionado con las líneas temporales. Le revela que su Hank murió años atrás, enfrentando a Baron Zemo y su banda. Janet retoma la compostura y se presenta como The Avenging Wasp, líder de los Avengers, y les dice a todos que deben concentrarse en la situación actual. Señala que ella y Spider-Man fueron los únicos presentes en la última vez que ocurrió algo similar, refiriéndose al Secret Wars de su línea temporal. Spider-Man se sobresalta, jurando que no fue él. Hank lo confirma y le cuenta que él también ha estado en Battleworld, pero en uno diferente, refiriéndose a la miniserie Beyond del 2006. Luke Cage pregunta si así es como lo llaman,
Battleworld. Hank le explica que ese fue el nombre de un mundo remendado con fragmentos de distintas realidades, creado por un ser llamado The Beyonder. Lo último que supo de él es que abandonó su realidad, aunque otros han hecho lo mismo también, como The Stranger o un Doctor Doom dotado de poder cósmico. Luke, molesto, recuerda que Doom le debe dinero, lo que se vio en Hero for Hire números 8 y 9 de 1973, en donde Doctor Doom contrató a Luke para un trabajo, pero no le pagó, así que Luke tuvo que ir a Latveria a cobrárselo. Mientras tanto, Carol analiza la situación. No siente que esto sea obra de Doom, ni de The Beyonder. Percibe una energía distinta, aunque con un matiz familiar. Hank se prepara para agrandar algunos de sus instrumentos analíticos cuando una voz mecánica retumba, emitiendo un diagnóstico. Identificación de humanos anómalos extraterrestres, con terminación inmediata autorizada. De pronto, varios centinelas aparecen descendiendo desde el cielo. Uno de ellos dispara un rayo rojo que impacta de lleno en Carol, lanzándola hacia atrás con violencia. Hank, horrorizado, extiende el brazo hacia ella. Los centinelas avanzan sobre el grupo. Spider-Man salta hacia atrás, sin entender qué son esas cosas. Janet responde: son centinelas, robots asesinos, diseñados para cazar mutantes, contra los que los X-Men luchan a menudo. Peligrosos, sí, pero vencibles. Hank, sin embargo, nota que la tecnología de estos modelos es mucho más avanzada de lo habitual. Uno de los centinelas despliega su mano y anuncia que su inhibidor de sistemas nerviosos ha sido calibrado y lo activa de inmediato, emitiendo un campo energético sobre Spider-Man y los demás. La onda de energía golpea al equipo, pero en medio del caos, una figura femenina envuelta en energía brillante aparece flotando sobre todos, atacando al centinela e indicándole al grupo que busque refugio en las alcantarillas, ya que allí los centinelas no podrán rastrearlos. Carol reconoce a la mujer que apareció, Storm, pero esta es la Storm de Days of Future Past, días del futuro pasado. Los centinelas también son de ahí. Hank aclara que no es la misma que ninguno de los dos conoce, luce mayor, marcada por duras batallas, por lo que sugiere intentar ayudarla, aumentando de tamaño, hasta alcanzar el de los centinelas. Los centinelas registran a Miss Marvel como objetivo y anuncian que exhibe niveles de poder fuera de los parámetros conocidos, por lo que necesitan recalibrarse. Ella corrige a la máquina. Ya no es Miss Marvel, ahora se hace llamar Warbird, pero Storm la interrumpe. Los robots se están adaptando a su poder y en segundos podrán matarla. Storm le advierte que, si no escapan, ni siquiera la propia diosa podrá ayudarlos. «¿Servirá a un dios, milady?», interviene Thor, destruyendo al centinela con una descarga de energía que genera con sus manos. Hank y Carol lo reconocen, aunque lo notan diferente. Él responde que, aunque su aspecto recuerda más a Odin que al dorado dios que solían conocer, sigue siendo Thor, y revela que el villano que lo convocó se olvidó de traer su martillo. Los centinelas, sin embargo, no se detienen. Uno de ellos golpea a Thor con el puño, identificándolo como una amenaza de nivel Omega. Como comentario, este es King Thor, que apareció por primera vez en Thor, God of Thunder, del 2012. Nuevas oleadas de centinelas descienden, armados con tecnología Nimrod. La orden retumba en coro. Las amenazas deben ser eliminadas a cualquier costo, incluso si hay daños colaterales humanos. Thor desafía a los gigantes metálicos, proclamando que aunque su All Power esté disminuido, como King Thor siempre defenderá Midgard, sea contra 1 o contra 100 enemigos. De pronto, un estruendo sacude el suelo. Una mole verde atraviesa la cabeza del centinela, mientras gruñe con desprecio que los odia. Como si no bastara con que fueran genocidas, encima tienen que anunciar en voz alta cada cosa que hacen. Este Hulk es de Maestro, que apareció por primera vez en Hulk, Future Imperfect, Futuro Imperfecto, de 1992. Spider-Man, agachado sobre el suelo, exclama: «Está bien, esto sí me gusta. Tenemos a un Hulk y a un Thor. Algo así como versiones de descuento para jubilados, pero lo acepto». Storm, sin embargo, advierte que en su mundo los centinelas habían logrado esclavizar a Hulk y desterrar a Thor. Janet le pregunta qué más podrían pedir en ese momento.
La respuesta llega con un rugido envuelto en llamas. Kushala, la Spirit Rider, aparece montando su caballo de fuego, atacando a otro centinela, mientras clama por venganza. Millones de almas piden justicia y ella responde al llamado. Como comentario, Kushala es la Ghost Rider y la Sorcerer Supreme de mitad del siglo XIX, y se le vio por primera vez en Doctor Strange and the Sorcerer Supreme del 2016. La visión inspira al resto del grupo, quienes se unen a la pelea. Luke Cage anima a todos a demostrarles a esas latas cómo se pelea en Nueva York. La batalla alcanza su clímax en medio de un torbellino de rayos, fuego y acero destrozado. Thor desencadena el poder del rayo. Maestro y Hank utilizan su fuerza bruta. Janet, Carol y Storm lo hacen con rayos de energía. Abajo, Spider-Man lanza sus telarañas para inmovilizar a otro centinela, mientras le pregunta a Luke si puede usar su Sweet Christmas como grito de batalla. Luke responde con un rotundo, ni pensarlo. Al terminar la batalla, sobre los restos de los centinelas derrotados, el grupo se reúne. Janet propone que Carol y Hank, que ya discutían sobre descubrir al responsable, podrían recibir ayuda de Bruce. Él responde que ahora prefiere ser llamado Maestro, aunque admite que siente curiosidad. Hank se prepara para analizar las lecturas de energía que mantienen unido a ese mundo. Pero un peligro acecha desde la espesura. Una mira telescópica se fija en su pecho. Oculto entre los árboles, Barón Zemo apunta con un rifle futurista y afirma que no tendrá tiempo. Una sola descarga de su rayo desintegrador bastará para acabar con todos ellos y restaurar el dominio del Reich en la ciudad de Nueva Berlín y en cada línea temporal existente. Este Barón Zemo viene de un mundo en el que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Un disparo resuena en el aire, todos se dan la vuelta y Carol les pide que se pongan detrás de ella. Pero de entre la maleza surge Bucky, sujetando una pistola aún humeante. A sus pies yace Barón Zemo, abatido. Con calma, les dice que está del mismo lado. El villano apuntaba hacia ellos, y como buen nazi, merecía morir. Luego se presenta como Bucky Barnes. Janet sonríe al reconocerlo y se presenta como la Avenging Wasp. Comenta que en su línea temporal ella mató al Zemo padre y que ahora se complace en ver al hijo caer también. Como comentario, este Bucky es Bucky, el original. Han conversa con Kushala y ella confirma que es la Spirit Rider y la hechicera suprema de su era, aunque admite que sus poderes místicos parecen inestables en ese lugar. Han le responde que las líneas temporales que se cruzan podrían explicar por qué. Finalmente se presenta Hank Pym, antes conocido como Ant-Man, Giant Man y otras identidades más. Propone comenzar desde el principio, relatando cómo supo que algo andaba mal cuando las hormigas lo despertaron. Un tiempo después, termina su historia explicando que su análisis de energía ha traído nueva información sobre quién los trajo hasta allí. Warbird estaba en lo cierto, no fue de Beyonder. Mira hacia el maestro y le pide que verifique sus resultados. El gigante verde confirma que todo encaja, aunque resalta que la cuestión no es si pudo hacerlo, sino por qué. Propone que lo mejor es preguntarle directamente. De pronto, con un rugido, Maestro grita el nombre de Korvac, exigiendo que se muestre antes de que destroce el planeta más rápido de lo que pueda recomponerse. En ese instante, una figura resplandeciente de energía se materializa frente al grupo, diciendo: «No hay necesidad de eso, Dr. Banner. ¿Qué les gustaría saber?». Spider-Man le pregunta a Luke Cage si ellos lo conocen, porque para él es solo el hombre desnudo brillante. Hank le revela que su nombre es Michael Korvac, proveniente de un futuro en que la Tierra fue conquistada por alienígenas. Obtuvo poder cósmico al infiltrarse en la nave de Galactus pero Maestro corta la explicación. Lo único que importa es saber por qué están ahí. Korvac responde: «Creí que había sido bastante claro al respecto. He viajado por el espacio y el tiempo. He explorado innumerables realidades. Todas comparten una triste característica. En cada una, la humanidad es una trágica decepción. Durante mi estancia más reciente en la Tierra, Anthony Stark me desafió a caminar entre ustedes como un mortal. Había pasado mucho tiempo desde que viví como un simple humano,
La experiencia fue reveladora. Ustedes poseen la promesa de grandeza, pero su naturaleza hace que alcanzarla sea prácticamente imposible. Las civilizaciones colapsan. La gente destruye el mismo mundo que necesita para sobrevivir. Se vuelven hacia el odio, la locura, la obliteración. Luego, mientras vemos imágenes de diferentes periodos de tiempo y líneas temporales, como la de House of M, los Guardianes de la Galaxia originales, el futuro de Killraven, la Age of Apocalypse, Marvel 2099, Kid Colt y Rawhide Kid del Viejo Oeste, y Sargento Fury y su Howling Commandos, escuchamos a Korvac agregar: he decidido ayudarlos, crear la línea temporal perfecta. Pero aunque mi poder es vasto, no soy omnisciente, así que traje ejemplos de muchas líneas temporales diferentes, para ver cuáles de ellas tienen las cualidades necesarias para perdurar. Aquellos que demuestren su valía superando, combatiendo y sobreviviendo a sus rivales, en mi nueva y única línea temporal, pueden salvarse a ustedes mismos y a sus seres queridos, asegurando una existencia feliz y segura para quienes valoren. Pueden valerse de las lecciones aprendidas en sus vidas para evitar repetir los errores que han visto o experimentado. O, si lo desean, pueden asegurarse de que una línea temporal oscura jamás llegue a suceder, y quienes se demuestren indignos simplemente dejarán de existir, lo cual es en sí mismo una misericordia. Confío en que eso responda a sus preguntas lo suficiente. Ahora debo ocuparme de otros asuntos. Buena suerte. Si no conocen a Korvac, les recomiendo que lean la Korvac Saga original de 1974. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ecomágenes Cómics Narrados 5643. El resplandor de Korvac se desvanece. Thor, indignado, ruge por haber ignorado al señor de Asgard, pero Carol lo calma señalando que ya se ha ido. Bucky califica el discurso de Korvac como propaganda de una raza superior. Storm, por su parte, se pregunta si realmente él puede hacer lo que promete. Puede. Tiene el poder, le responde Maestro. Ororo entonces declara que debe impedir que su propia línea temporal llegue a existir, ya que está marcada por la destrucción, aunque califica los juegos que propone como crueles. Luego le pide a Maestro que lo convoque de nuevo, pero Maestro le responde: ¿para qué? Sabemos que puede hacer lo que dice. Nos contó por qué estamos aquí. Así que solo queda una cosa por hacer: matarlos a todos. No es nada personal. Y con un movimiento devastador lanza a Thor contra el suelo. El combate estalla con violencia. Todos se abalanzan sobre Maestro en conjunto. Thor le grita: ¡cobarde! ¡Vil criatura! ¡Un troll lucha con más honor! Y Maestro le responde: me comí el último de tus trolls, tuerto. Sabía apoyo. Janet le grita a Kushala que use su mirada de penitencia, pero ella responde que no conoce ese hechizo. Janet aclara que no es magia, basta con mirarlo a los ojos. ¡Ojos! ¡Buena idea!, comenta Bucky, mientras se lanza acrobáticamente sobre Maestro, disparándole directo a los ojos. La jugada da resultado. Carol y Luke Cage aprovechan el momento para atacarlo a la vez, pero Maestro se recupera y de un solo manotazo los lanza contra un edificio. Mientras las calles se llenan de energía y golpes, Spider-Man se esconde detrás de un vehículo, diciendo: «No puedo hacer esto. Yo peleo contra ancianos en trajes voladores. Solo tengo 15 años». Bucky le responde con actitud: «Yo tengo 17. Hombres de nuestra edad peleaban en Pearl Harbor. Vamos, soldado. Si no podemos ganar jugando limpio, jugaremos sucio». Janet le dice a Hank que entre Thor y Maestro van a arrasar con la zona y habrá miles de muertes. No tienen tiempo para hacer que todos trabajen en equipo, así que son solo ella y él. Deben recurrir al protocolo de la isla monstruo, refiriéndose a la maniobra que Hank y Janet usaron contra Godzilla en Godzilla número 23 de 1973. Ambos se reducen de tamaño e ingresan en Maestro por su oreja.
Hank piensa que irán al oído interno, pero Janet replica que eso no basta, que deben ir más profundo. Justo cuando Maestro está por aplastar a Thor, se detiene de golpe con una luz intensa saliendo de su boca y sus ojos, y luego su cuerpo se estrella contra el pavimento. Con Maestro inconsciente, Thor se dirige a Janet, felicitándola por haber acabado con la bestia. Ella responde que incluso un Hulk necesita un cerebro intacto. Spider-Man pregunta si lo mató, y Hank responde que no. A ese nivel de poder, un Hulk es prácticamente inmortal, aunque reconoce que ella pretendía matarlo. Janet lo encara, recordándole que Maestro habría asesinado a todos si no lo detenía. Hank sugiere que podrían haberlo desorientado el tiempo suficiente para que Thor lo lanzara al espacio en lugar de intentar matarlo. Pero Janet lo corta. Su Hank se contuvo contra Baron Zemo y terminó muerto. Hank aparta la vista y declara que, dado que Korvac quiere que se maten entre ellos, él no será su marioneta. Promete encontrar la manera de detenerlo y enviar a todos a casa. Mientras, instruye al grupo a seguir a Janet o a Carol como líderes. Si necesitan comunicarse con él, bastará con hablarle a una hormiga. Finalmente, se inclina sobre el cuerpo de Maestro, diciendo: mientras tanto, para cuando el cerebro de Maestro se regenere, esto ya debería haber terminado. Pero, por si acaso, voy a reducirlo a tamaño subatómico. Entiendo que Hulk una vez se enamoró de una mujer en un reino subatómico. La trajo a nuestro mundo y ella murió. Tal vez en una de estas líneas temporales, ella esté viva. Refiriéndose a Yarela, el amor perdido de Hulk, quien murió en Hulk número 205 de 1976. O tal vez, cuando despierte, la busque y se olvide de nosotros. La esperanza es lo último que se pierde. Buena suerte. Llámenme si me necesitan. Janet, frustrada, lo acusa de actuar como siempre, alejándose solo. Mientras tanto, en otro lugar, Arcade observa todo a través de múltiples pantallas y declara que han encontrado un verdadero tesoro. Luego les ordena a los esposos Absorbing Man y Titania que le traigan esos juguetes, intactos, de preferencia. Titania responde que de seguro atraerán multitudes. Finalmente, Arcade añade que ellos serán adiciones deliciosas a su arena, y cuando gane, hará que todos se olviden de Battleworld, el mundo de la batalla. El nuevo nombre será Murder World, el mundo del asesinato. Y se nos cuenta que en el próximo número, Hank Pym se encontrará con Arcade por primera vez desde Avengers Arena, y un personaje de un universo que jamás hubiéramos esperado hará su aparición. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.